Buenos días muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de la práctica 2 correspondiente a corriente continua. Entonces, como ustedes ya recibieron la parte teórica la semana anterior y como la semana pasada con ustedes no pudimos tener el el acercamiento al laboratorio y en la semana actual pues tenemos el día jueves feriado por el día del trabajo, entonces no vamos a poder concretar la práctica de forma presencial y como también tenemos ya ajustado el horario no vamos a poder realizar el, el trabajo como tal en el laboratorio y es por eso que les he traído a ustedes este video tutorial de cómo vamos a desarrollar o cómo se desarrollaría de forma virtual lo que estábamos haciendo con los demás compañeros en el laboratorio. Con ustedes vamos a trabajar con el circuito que está aquí. Entonces, en base a las mediciones que hagamos en este circuito, van a desarrollar el informe. Las fechas yo ya les voy a modificar para que ustedes estén más tranquilos y puedan desarrollarlo. Y también a la par a ustedes les voy a enviar, como al grupo de los viernes, un archivo PDF con la clase correspondiente a la práctica número 3 que es con corriente alterna, ¿ya? Entonces, en esta parte práctica, nosotros lo que vamos a hacer a este circuito es colocarle aquí un amperímetro, ¿ya? En la parte inicial, esta va a ser la fuente, el voltaje de la fuente. Sabemos que es de 25 voltios. En este sector de aquí vamos a colocar un circuito de protección, ¿ya? Si es de protección, esto en la vida real sería para que ustedes, en caso de que hagan algún cortocircuito, no dañemos la fuente. Entonces, vamos a colocar un amperímetro aquí, vamos a colocar otro amperímetro aquí. Recuerden que los amperímetros van en serie, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos a colocar también un voltímetro en esta parte de aquí, justo entre el circuito que tiene el valor de 80 ohms. Ahí vamos a colocar un voltímetro y también vamos a colocar justo en este mismo elemento un amperímetro. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí, amperímetros. Listo, y vamos a medir voltajes y corrientes. ¿Ya? Entonces, yo les voy a indicar usando un software de simulación, básicamente un software en 3D, cómo es que vamos a ir armando o cómo es que haríamos esto en clase, en el laboratorio físicamente, el armado de este circuito. Pero ustedes deben saber que toda resistencia tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿no es cierto? Entonces, si queremos, por ejemplo, colocar resistencias en serie, ¿qué deberíamos hacer? Colocar, por ejemplo, aquí otra resistencia, sería polo positivo y luego el polo negativo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería? Conectamos un cable por el polo positivo, salimos del polo negativo de la primera resistencia al polo positivo y seguiríamos del negativo hacia el resto del circuito. Y si fuera en paralelo, en cambio, del polo positivo de ambas, hacemos un empalme o un cortocircuito entre las dos borneras y del polo negativo de igual manera, ¿sí ven? Es un cable físico o un cortocircuito. Entonces ahí tenemos las dos configuraciones y de ahí pues ya pueden derivarse si están en serie o en paralelo para las demás como tal. Entonces con esta aclaración ahora sí vamos al circuito. Vamos a armar este circuito que se encuentra aquí y para ello yo les voy a publicar un enlace a un laboratorio virtual de herramientas de circuitos eléctricos.
¿Ya? Estamos ahorita en este laboratorio. Vamos a utilizar una batería como una fuente. ¿Ya? Ustedes pueden usar cualquier tipo de elemento que se encuentre aquí. Si ustedes lo ven en 3D, se ve interesante, pero a algunos les gusta más trabajar con la nomenclatura que tenemos aquí, miren, nuestra fuente, nuestras resistencias en esa nomenclatura. Entonces podemos aquí cambiarle para que se vea como una nomenclatura eh, bajo la normativa para un circuito eléctrico. ¿Sí ven? Es básicamente similar a eso. Como esto es una fuente, aquí tenemos una fuente básicamente generalizada. En cambio acá este es el símbolo de una batería. Entonces colocamos en el símbolo de esta manera. Pero como yo quiero que se acerque mucho más a la realidad, vamos a hacerlo de forma tridimensional, ¿ya? Entonces, tenemos la batería o tenemos la fuente de voltaje que luego la vamos a setear. O de una vez podemos irle seteando. Si ustedes observan aquí abajo, tenemos cómo configurar la batería. Nos decía que tiene que estar a 25 voltios, ¿sí o no? Miren, 25 voltios es la fuente. Listo, esta batería en teoría nos está generando 25 voltios. Y de ahí dice que coloquemos un circuito de protección. Miren, aquí está el circuito de protección. ¿Qué comprende un circuito de protección? Básicamente tenemos que buscar que exista un fusible, ¿ya? Vamos a colocar aquí el fusible y vamos a colocar también un interruptor para limitar el paso de la corriente, ¿ya? Ustedes pueden ir empalmando, si ven, por ejemplo, voy a colocar un elemento y justo sobre el color, el circulito que está punteado de colores, pueden empalmar directamente si es que así lo deseas. Si quieren eliminar algún elemento, suprimir. Seleccionan el elemento y lo suprimen. Ahora, ¿cómo hacemos el cableado? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en este caso acercamos el cable ahí y lo podemos ir colocando como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer de tal manera que se vea como en el circuito de laboratorio. Entonces lo puedo ir colocando de esta manera. ¿Ya? El circuito de protección. Vamos con el primer elemento, que sería el elemento de 5 ohmios. Entonces colocaré una resistencia aquí, voy a colocar un cable, así, miren, ya está conectado, tal cual. Chévere. Perfecto. A esta herramienta, aquí a esta resistencia la debo setear en 5 ohmios. Vamos un poquito bajando suavemente hasta los 5 ohms. Mire, ahí está, 5 ohmios. Y lo más importante es que este software nos permite incluso identificar por la banda de colores. ¿Sí ven? Está verde, negro, amarillo, amarillo. Entonces, estas tres bandas indican la capacidad de esta resistencia y la última banda nos indica la tolerancia. Si es de oro, es más o menos 5% de tolerancia. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ahí hemos recién comenzado con esta parte. Ahora, ¿qué pasa si ustedes comienzan a armarle? No necesariamente tenemos que identificar que estén en paralelo o en serie. Vamos armándole por mallas. Miren, vamos a hacer primero esta malla, ¿ya? Vamos a pasar por una resistencia de 15 amperios. Entonces, hagamos la resistencia de 15, perdón, de 15 ohms, ¿ya? Entonces la vamos a colocar aquí, la podemos colocar de esta manera y colocamos un cable, ¿ya? Coloquemos otro cable para que se vea de esta misma forma. Listo, pueden ahí acomodarle si ustedes desean y colocamos aquí también otro cable y cerramos el circuito como está en el dibujo. Miren, vamos por aquí. Ojo, pueden colocar amperímetros, pero yo voy a colocar 2 amperímetros que son del tipo pinza. Entonces no es necesario que se abra el circuito y se coloque en serie, sino que tenemos que colocarlo sobre el conductor. Este equipo va a ser una pinza de medición, entonces físicamente ustedes deben aplastar y hacer que cruce el cable por en medio de este anillo, ¿ya? Y volvemos a colocar también otra pinza. Ahora les voy a enseñar en cambio colocando un amperímetro normal. ¿Sí ven? Este amperímetro de aquí no nos indica
no nos indica el valor o no nos indica cuál es la polaridad. Pongámoslo de esta manera. Ya después la corriente nos dirá si es positivo o negativo. Mire, y comenzamos armando los cablecitos. Eso es lo que hacían todos sus compañeros en clase. Listo, ¿y cuánto es esta resistencia? Vamos a ver, es de 15 ohmios. Entonces buscamos una de 15 ohmios, ¿ya? Tenemos que ponerle bien para que salgan los valores adecuados. 15 ohmios. Chévere. Listo. ¿Cómo le hacemos funcionar? Básicamente lo que debemos es ir seteando. Este es de 25, este es de 5, ya chévere. El fusible, nuestros fusibles son de 5 amperios nomás. En el laboratorio tenemos solo fusibles de 5 amperios. En caso de que exista una corriente elevada, este fusible se va a quemar. Listo. Y estos fusibles ustedes los van a poder eh, comprar o adquirir en cualquier lugar de electrónica. Entonces, nuestros compañeros, así como ustedes de forma virtual, le dan clic y cierran el circuito. Observen. Miren, aquí tenemos cómo fluyen los electrones de esta manera, pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que la corriente salga por el polo positivo. Entonces lo colocamos en modo así, miren cómo funciona. Chévere. Así es como se mide corriente, ¿sí ven? De esta manera. Puede ser a través de una pinza o a través de un amperímetro común, colocándole en serie, miren, del polo negativo de una resistencia al polo positivo del amperímetro, del polo negativo del amperímetro, de regreso a la fuente. ¿Sí o no? Y hemos completado el primero. Ahora nos toca volver al inicio y partimos, por ejemplo, desde el -5, pasamos por la resistencia de 6 y vamos a la de 20 y regresamos al positivo del amperímetro. ¿Listo? Entonces vamos haciendo esto. Perfecto. Entonces abrimos el circuito, chévere, porque debemos trabajar desenergizados. Luego nuevamente buscamos otra resistencia, la colocamos aquí, observemos, es de 6 y colocamos otra resistencia de 20 ohmios, ¿sí o no? Listo, vamos seteando, la primera resistencia es de 6, coloquemos de 6. Listo, 6 ohmios. Y la otra resistencia es de 20. Entonces lo colocamos en 20. Chévere. ¿Sí ven? Y va cambiando los colores. Las resistencias no tienen polaridad. Pueden ponerles de esta manera o como pueden ponerles de esta forma. Las resistencias no tienen polaridad. Sin embargo, por conveniencia de que los estudiantes aprendan, se les sabe decir que el polo positivo es del de color rojo y el polo negativo es del de color negro, como les había explicado hace un momento. Pero vamos armando el circuito tal cual. En el laboratorio lo hacemos de la misma manera que lo estamos haciendo aquí. Conectamos cables, buscamos cables y hacemos las conexiones. ¿Sí ven? Y ya tenemos la segunda malla. Y así iremos trabajando hasta que se completen todos los circuitos. Entonces, este es su trabajo, muchachos. Deben ir, en este caso, ir completando todo el circuito hasta formar este circuito que está aquí, como se muestra a continuación. Miren, aquí está el circuito como tal. Le estoy colocando las pinzas de corriente. Para que se vea igual al suyo, les voy a colocar el mismo, ¿ya? Entonces este debe venir para acá, suprimir, no se le puede retirar, entonces podemos dejarlo ahí. Y le voy a hacer como lo hicimos a un momento, deslindamos el cable, chévere. ¿Cómo se deslinda un cable si se equivoca? Seleccionan el cable y ponen cortar. ¿Sí ven? Y se deslinda el cable de los demás. Pero en este caso voy a ponerlo nuevamente aquí, ¿ya? Chévere. Y voy a colocar el amperímetro que estaba hace un momento. Entonces lo colocamos así, lo colocamos así, chévere, y lo colocamos y lo empalmamos ahí, tal cual. Mire, ahí está. Y lo mismo para acá. Chévere, miren, ya está colocado el amperímetro como estaba hace un momento en el dibujo. Miren, y ahí hemos ido armando el circuito malla por malla. Luego venimos así, luego venimos así
y luego venimos así. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo aquí voy a medir un voltaje también en la resistencia de 60 ohmios. ¿Ya? Listo. Voy a medir en el voltaje en esta resistencia de 60 ohmios. Recuerden, si quieren ver las etiquetas, así. Los valores también de esta manera. Hemos colocado el amperímetro que nos solicitaban aquí y también estamos midiendo el voltaje justo aquí. Recuerden, la polaridad siempre es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo, o dependiendo cómo fluya la corriente. ¿Les parece? Entonces ya tenemos la corriente, los dos amperímetros. ¿Sí ven? Tenemos este amperímetro, este y este voltaje. Vamos a ver con ustedes también la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a medir el voltaje. Los 25 voltios deben repartirse entre esta resistencia y esta resistencia. Y para eso vamos a utilizar el voltímetro. Voy a colocar el voltímetro aquí y vamos a medir, ¿ya? Tomen en cuenta qué voltajes nos van a dar. Entonces, comencemos seteando este de aquí. Está en 5, pongámosle 5 amperios. Perfecto. Dice que tiene una pequeña resistencia. Todo filamento tiene una pequeña resistencia. Y miren, aquí tengo otro voltímetro. Y lo voy a colocar primero aquí ya, para comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí tenemos los dos voltajes. Hemos seteado todas las resistencias como se encuentran aquí y le mandamos a correr. ¿Cómo le hacemos correr? Solo energizamos. Miren, y ahí está. Son 2 amperios que calculamos teóricamente en clase. 2 amperios ingresan, 2 amperios deben regresar. ¿Ya? Y miren, si colocamos también nuestra pinza de medición de corriente, también nos dice 2 amperios. Podemos colocarla por acá, miren, nos dice que es 0,25 amperios. Es muy intuitivo. Eso es lo que haríamos. Utilizaríamos estas pinzas para ir por cada uno de los cables observando cuánta corriente circula por cada uno de ellos. Chévere. Muy bien. Entonces, si ven, aquí tenemos un voltaje de 10 voltios y acá un voltaje de 15 voltios. Las leyes de voltajes de Kirchhoff nos dice que el voltaje en una malla, en un circuito cerrado, deben ser iguales a los de la fuente, como caen en cada uno de los elementos. Miren, aquí tenemos el voltaje en esta resistencia que es de 9,99, que serían 10 voltios. Aquí hay una pequeña resistencia, entonces eso se queda en este fusible. Y tenemos acá 14,99. Entonces, 14,99 más 9,99 nos dan 25 voltios aproximadamente. Si ven, se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora veamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Si aquí nos dice que ingresan 2 amperios, veamos en el nodo de acá abajo cuánto nos está dando aquí y cuánto nos está dando acá. Justo en este nodo, ¿se observan? Entonces vemos que 1 amperio viene por la resistencia de 15 ohmios y 1 amperio viene por la resistencia, mejor dicho, por el cable común de la resistencia que compone 20 y 80 ohmios. Miren, aquí está viniendo 0,15 amperios y veamos el voltaje que nos solicitan. Entonces, punta de prueba en la resistencia positiva y la punta de prueba igual, que sea la misma punta de prueba, eso sí. Veamos, colocamos acá y veamos, el voltaje es de 10, 11, básicamente son 12 voltios que caen aquí, ¿ya? 12 voltios aquí, 9 voltios acá, y acá ¿cuánto creen que nos dé? Por ejemplo, si venimos por este ramal, aquí nos están cayendo 10 voltios, acá 12 voltios, por aquí técnicamente nos deben caer 3 voltios, veamos, para que también se cumpla que por ahí, miren, ahí está, justo 3 voltios. ¿Sí ven? Si seguimos esta malla, venimos por la fuente, cruzamos por aquí, venimos 12, luego venimos por aquí a la de 80 y regresamos acá, observen que tenemos 3 voltios y acá el voltaje en esta resistencia era de 12, 3 más 12, 15. Y los 10 que están acá, los 25 voltios. Y se ha completado las leyes de corrientes y de voltajes de Kirchhoff. Hemos visto como teoría
se podría decir que esto físicamente hacen los alumnos, ir conectando polo con polo. ¿Sí ven? ¿Qué pasaría si colocamos al revés? Veamos qué es lo que ocurre. Mire, si las puntas de prueba están opuestas, básicamente nos da un voltaje negativo. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que ustedes debíamos ir armando en el circuito o deberíamos ir armando en el laboratorio como tal. Listo, y aquí tienen este software intuitivo con el que pueden ir trabajando en todos los circuitos. Tienen muchos otros elementos con los que pueden ir trabajando. ¿Sí ven? Billetes, cables, todo tipo de funciones especiales. Como es un software gratuito, tiene básicamente este desarrollo solo para softwares de corriente continua. Entonces ustedes, como parte de su desarrollo es armar este circuito. Y ustedes aquí tienen varios amperímetros. Como aquí solo tenemos dos amperímetros tipo pinza, ¿sí ven? Ustedes van a ir colocando amperímetros en cada una de las ramas. Van a colocar un amperímetro aquí, un amperímetro acá y un amperímetro acá. ¿Ya? Para su desarrollo. Ustedes van a hacer lo siguiente, ¿ya? Para su desarrollo y es lo que van a subir en el aula virtual. ¿Ya? Para todos. Y este desarrollo va a ser de forma individual. Recuerden, para ustedes como es virtual, que sea individual. Listo. Entonces aquí está su banco de protecciones. Aquí vamos a colocar un amperímetro aquí, un amperímetro acá y otro amperímetro acá. ¿Ya? Para su desarrollo, recuerden, el amperímetro general aquí y vamos a colocar un amperímetro acá. Vamos a colocar un amperímetro aquí. ¿Ya? Listo. Vamos a pedir estos 3 amperímetros, este amperímetro. Chévere. Y listo. Esos serían todos los amperímetros que ustedes van a ir colocando. Y vamos a ir midiendo voltajes aquí. ¿Ya? Vamos a medir en cualquiera de las mallas que ustedes quieran. Escojan una y háganme cumplir la ley de voltajes. Entonces, vamos a coger esta malla, ¿ya? Ustedes van a hacer por esta malla. Esta va a ser la malla que ustedes deben comprobar que el voltaje de la fuente de 25 voltios se cumpla al pasar por esta resistencia. Más esta resistencia y más esta resistencia debe sumarse los 25 voltios. Chévere, eso sería como su desarrollo. Vamos, vamos a ver qué tenemos que hacer para su desarrollo. Desarrollo. Práctica 2. Parte 2. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Básicamente, armar el esquema que se encuentra aquí. Este esquema, ¿ya? En la aplicación miden corrientes y voltajes en corrientes y voltajes en cada uno de los elementos. Entonces, si ya ustedes tienen estos amperímetros, ya tienen las corrientes y solo deben ir viendo los voltajes y crear una tabla que compare voltajes teóricos, los que calcularon en el preparatorio y colocar los voltajes simulados, ¿ya? En tablas para voltaje, para corriente. Esto lo pueden hacer en Word, su nombre y será
individual esta vez. El informe será grupal, como siempre, ¿ya? Pero esta vez el desarrollo será de las corrientes, el desarrollo será individual, ¿ya? Entonces yo ya le voy a setear para que el desarrollo sea individual y el informe sí será grupal, como siempre. Y lo que deben es seguir los pasos, deben seguir los pasos de su hoja guía para el informe. Recuerden, eso sí, nada más que eso, muchachos. El armar este circuito de forma virtual es lo mismo que estábamos haciendo con los otros muchachos la semana pasada, pero de forma presencial. Ellos también tenían que hacer lo mismo, tenían una resistencia, entonces cada movimiento tenían una resistencia, tenían que setear esa resistencia mediante un variador, así como este equipo que está aquí. Allá teníamos variadores, hacíamos este mismo caso, variar el variador hasta que tengamos la resistencia adecuada. Obviamente ahí ellos tenían que utilizar un medidor de resistencia para poder setear correctamente las resistencias. Pero ustedes, gracias al programa, pues ya tienen todas las funciones. Con eso ustedes ya tienen la medición de todos los parámetros. Hemos visto cómo se conectan. Miren, físicamente, ¿qué representa este cablecito que vemos aquí? Cables como estos. Han sido básicamente, estos cablecitos son los nodos, ¿no? Son los puntos comunes. Entonces un cable es un nodo. Recuerden, el cable es un nodo y en la vida real todo, todos los cables que vemos extendidos, por ejemplo, en los postes, son nodos, son puntos en común y las resistencias se podría decir que son cargas. Entonces, muchachos, así era el desarrollo práctico de nuestro laboratorio, tal cual como se muestra aquí. Chévere, muy bien, muchachos. Entonces, ustedes ya tienen la parte práctica desarrollada. Lo que debemos hacer es ver voltajes y corrientes en cada elemento. Pueden ubicar medidores de corriente. Recuerden, ustedes para cuando ya presenten el desarrollo, no se olviden de tomar una captura de pantalla con los elementos de corriente en todas las ramas y de voltaje, es así, hagámosle solo en la de 80 ohmios, ¿ya? Aquí vamos a obtener la de voltaje. Eso necesito, ¿ya? La de 80 ohmios, el voltaje aquí. Listo. Entonces ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que colocar amperímetros, medir el voltaje en cada uno para crear esta tabla, ¿ya? Para crear la tablita y medir voltajes y corrientes. Ya, pero para la captura de pantalla, aquí lo voy a poner también, individual, captura de pantalla en la resistencia, captura de pantalla del circuito con el voltímetro en la resistencia de 80 ohms, ¿ya? Listo, muchachos, eso es lo que ustedes deben presentarme, ¿ya? Ya les voy a explicar de mejor manera en el desarrollo, en el aula virtual para que ustedes estén al tanto de todo. Perfecto, muchachos. Eso sería todo por mi parte. Habríamos cumplido la parte práctica de la práctica 2 y ustedes ya podrían y podrán hacer el informe. Ahora con respecto a la práctica 3, que esta semana tenemos feriado, les voy a colgar un PDF en donde está toda la teoría que necesitamos y acudiríamos ya al laboratorio para hacer la parte práctica de nuestra nueva sesión, que sería el análisis en corriente alterna. Entonces ustedes deben ir revisando el PDF que les voy a mostrar. Por eso necesito que por favor revisen eso antes de la sesión de la próxima semana. Y ahí estaríamos todos los grupos a la par. Eso, muchachos, muchas gracias por su atención y quedaríamos
todos al día.